Voy a empezar con la sesión, cuyo tema es la trombolastometría, particularmente ROTEM, en diferentes escenarios: politraumatismo, hemorragia obstétrica y cirugía cardíaca. Y vamos a hablar de evidencia y de algoritmos de uso. Bueno, la estructura de la sesión es empezar hablando un poco de la relevancia del tema y por qué estamos hoy hablando de esto y por qué es importante saber de ello. Luego, un repaso teórico de qué es la trombolastometría y por qué vemos lo que vemos en las gráficas de ROTEM y patrones habituales. Por qué es interesante usar algoritmos. Y luego una pincelada sobre qué transfundimos, los hemoderivados que tenemos en el hospital. Luego iré desgranando los escenarios posibles de uso, que en realidad, aunque son 4, politraumatismo, hemorragia, cirugía cardíaca y trasplante hepático, el trasplante hepático no lo vamos a tratar en esta sesión, ¿vale? Terminaremos con una serie de ejemplos prácticos y unas pocas conclusiones. Bueno, empezando por la importancia del tema. La base de todo esto, y por lo que estamos hablando del tema y se investiga en este frente, es para mejorar la seguridad del paciente. O sea, al final, la intención es que todas las intervenciones que le hagamos a nuestros pacientes estén basadas en la máxima seguridad. En esto se sustenta la idea del PBM o Patient Blood Management, del que hemos oído hablar varias veces, y dentro de estas estrategias están las transfusiones guiadas con ROTEM o test viscoelásticos. El PBM, que eso hemos oído hablar, pero por recordar que es la aplicación de conceptos médicos y quirúrgicos con la intención de mantener la hemoglobina, optimizar la hemostasia y disminuir el sangrado del paciente, con el objetivo final de mejorar sus outcomes. Dentro de los 3 pilares en los que se sustenta, el ROTEM o los test viscoelásticos caerían en el segundo, que es disminuir la pérdida sanguínea y el sangrado. Todo esto es porque a nivel evidencia se ha visto que la transfusión de hemoderivados aumenta la morbi-mortalidad y los costes sanitarios. En distintos estudios realizados en las últimas décadas, es un tema relativamente moderno, se ha visto que en pacientes ajustados, grupos ajustados por riesgo del paciente y gravedad, en los pacientes a los que se transfunde más, presentan más efectos adversos, tipo infecciones, días de ventilación, estancia en hospital y en UCI e incluso mortalidad. Y estos efectos adversos van a más cuanto más se transfunde. Entonces, el ROTEM aquí entra un poco porque permite individualizar las acciones a nuestros pacientes concretos. Porque una transfusión masiva es necesaria en una hemorragia masiva, pero las causas de esta pueden ser variadas. No es lo mismo un sangrado digestivo que una hemorragia posparto, una ruptura de un aneurisma, un paciente descoagulado, un gran traumatismo, etc. Distintas etiologías tienen distintas fisiopatologías y requieren distintas estrategias de transfusión. Y las actuales estandarizadas por ratios, digamos, los 4-2-1, 1-1-1, 6-4-1, se ha visto que sobredosifican o infradosifican según el caso. Entonces, la idea, como con el resto de intervenciones en el hospital, es llevarlo hacia una medicina individualizada. Y para esto tiene que ser posible hacer análisis a nuestros enfermos o a nuestros pacientes concretos. Y aquí es donde entran los test viscoelásticos. Además, a nivel evidencia, se ha visto que mejoran, que no es solo una cosa teórica. Aquí he tomado revisiones sistemáticas y metaanálisis de los últimos 5 años. En esta diapositiva he intentado coger la evidencia de las cirugías no cardíacas. Entonces, en el estudio de la izquierda, que es una revisión bastante potente, con 31 estudios, y lo que se vio es que, aparte de estos estudios, sí que eran cirugías cardíacas, 11 de ellos, pero en el análisis global se vio que el uso de los test viscoelásticos llevaba una menor transfusión de concentrados de hematíes, plaquetas y plasma. Y no se vieron diferencias en otros hemoderivados ni en outcomes. Y además, el uso de los viscoelásticos era más barato y eficiente que los análisis de laboratorio. En el otro estudio, que es un metaanálisis del 18, es algo más grande en cuanto a participantes, son 4 ensayos clínicos nada más, se vio
que no había diferencias en mortalidad ni en transfusión, pero los propios autores comentan, tanto en la discusión como en las conclusiones, que la evidencia es incierta, que hay baja certeza y riesgo de sesgos y que es demasiado baja como para estar seguros de los riesgos y beneficios. Incluyo este estudio de todas formas porque es interesante, creo, bueno, por un lado porque no quería hacer un sesgo de publicación de solo poner los estudios que parece que todo bien y apoyan la idea, sino que además me parece interesante comentar que aunque no ven diferencias, lo que sí se ve es que no es inferior, digamos, usar los viscoelásticos. O sea, repiten varias veces que falta volumen de información, que hay que hacer más estudios, etc. Luego, en lo que es cirugía cardíaca, aquí la verdad es que hay más volumen de información, se ha investigado más. También se transfunde más de base. Pero bueno, lo mismo, metaanálisis y revisiones de los últimos 5 años. Aquí lo que se ha visto es que claramente hay menor transfusión de hemoderivados, reintervención por sangrado posquirúrgico, incidencia de ciertas complicaciones como fallo renal posquirúrgico y de eventos tromboembólicos. Y en el otro metaanálisis, algo más reciente, similar, menor transfusión de concentrado de hematíes y plasma, menor sangrado posquirúrgico y menor reintervención por todas las causas, al usar las terapias guiadas con viscoelásticos. Entonces, pequeño resumen de la evidencia. Está claro que hay más estudios en cardíaca y está más claro su uso ahí, pero que en otros tipos de cirugías o sea, hay poca evidencia y se anima a que se hagan más estudios, pero la que hay indica o que no hay una clara diferencia o que sí que es mejor. Vale, pasamos a hablar algo de la teoría de los test, ¿vale? Los test viscoelásticos son un tipo de test hemostáticos que lo que quieren comprobar es la coagulación. Miden la formación de un coágulo completo a 37 grados de temperatura y van pasando por todo el proceso de la coagulación, que es la agregación, fortalecimiento del coágulo, red de fibrina y fibrinólisis. Los test viscoelásticos que existen a día de hoy son el TEG y el ROTEM. TEG son siglas, trombolastografía, y ROTEM, Rotational Thromboelastometry. La diferencia entre ellos básicamente es en la cubeta y la pieza metálica que hay dentro de ella. En el TEG lo que se mueve es la cubeta y en el ROTEM lo que se mueve es la pieza metálica. En varios estudios se ha estudiado las diferencias entre ellos y sí que hay algunos temas de la efectividad de los reactantes, pero son bastante solapables. Las diferencias son más culturales, geográficas, que TEG es americano y ROTEM es europeo, alemán concretamente, y un poco de implantación. Pero bueno, aquí a partir de ahora lo que vamos a hablar es de ROTEM, que es lo que tenemos aquí. Entonces, repasando un poco lo que es la coagulación en el organismo sano. Tenemos una hemostasia primaria, que es desde el momento en el que el vaso se lesiona, la contracción, el vasoespasmo, y el inicio de la cascada de coagulación, que lleva a que la protrombina se convierta en trombina y esta cataliza la conversión de fibrinógeno a fibrina. La hemostasia secundaria es desde que tenemos trombina y el agregado plaquetario se empieza a rodear de fibrina y tenemos las plaquetas rodeadas de la red de fibrina formando lo que es el coágulo. Finalmente, cuando esto ya ha cumplido su función, este proceso acaba con la lisis del coágulo, la fibrinólisis. Entonces, cuando tenemos el gráfico de ROTEM, estamos viendo las distintas partes de esta formación y lisis del coágulo. Entonces, lo primero es, ¿se ve el puntero si hago así? Sí, vale. Lo primero, el inicio, o sea, esto empieza de izquierda a derecha, se va formando este gráfico. El inicio corresponde a lo que es la cascada de coagulación y ese inicio de la formación del coágulo. El capuchón rosa es la polimerización, que es cuando ya se agregan las plaquetas y se empieza a formar la red de fibrina. La anchura máxima del torpedo este de gráfico es la firmeza máxima del coágulo, o sea qué fuerza adquiere nuestra masa de plaquetas rodeada de fibrina. Y la estabilidad final se refiere a la lisis, o sea, cuánto aguanta mi coágulo formado como tal antes de deshacerse. Pero vamos a ir desgranando uno a uno, ¿vale? Lo primero, la línea chiquitita que aparece a la izquierda del todo.
Esto es el inicio del coágulo. Este parámetro se llama tiempo de coagulación o CT, clotting time. Esto es el tiempo desde el inicio de que metemos la sangre en la cubeta del Rotem hasta que nuestro coágulo mide 2 milímetros. Esto es el parámetro que se ha decidido. Y esto lo que mide es el tiempo que tardan las enzimas de la cascada de coagulación en formar fibrina a partir de fibrinógeno, lo que habíamos visto, esos pasos de la hemostasia hasta que hay fibrina. Tarda unos 2-3 minutos y es el momento de la coagulación de la activación con la formación de trombina y el inicio precoz de la polimerización del coágulo. ¿Vale? Lo siguiente, el capuchón rosa, es el tiempo de formación del coágulo o CFT, Clot Formation Time. Esto es una medida de tiempo también, que es desde los 2 milímetros, hemos dicho que era la línea verde hasta que, o sea, la línea chiquitita hasta que llega a los 2, y este capuchón es de los 2 a los 20. Esto está relacionado, o sea, es el momento de la polimerización, es como que cuando ya se ha dado la cascada de coagulación, esto empieza a formar el agregado de plaquetas con la fibrina y es el inicio precoz de eso. Entonces, relacionado con la actividad de los factores de coagulación, la polimerización de la fibrina, la actividad de las plaquetas y la actividad del factor 13. Tarda unos 3-6 minutos y, bueno, está relacionado con esto, la formación de la trombina, la fibrina y la interacción plaquetas-fibrina, cuando ya empieza a formarse el coágulo. Vale. Siguiente parámetro, firmeza. La firmeza máxima del coágulo o MCF, Maximum Clot Firmness. Esto es lo que comentábamos antes, que es un poco el tamaño máximo al que llega nuestro coágulo, nuestra masa de plaquetas rodeada de fibrina. Esto ya no es un tiempo, es una distancia en milímetros, es un tamaño. Y esto quizá es un parámetro que suena menos porque realmente no usamos tanto el MCF, que es la firmeza máxima, porque eso puede tardar varios minutos en llegar. Y la gracia del Rotem es que es rápido, que podemos tener información rápida. Entonces, como un poco marcadores centinela o que nos valen para extrapolar ese valor, son marcadores en distintos cortes de tiempo. Esto sí que os sonará más, a 5, a 10, a 20, que es literal la firmeza que ha alcanzado el coágulo a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 20 minutos. Y esto se refiere a lo que decíamos, la interacción plaquetas-fibrina y factor 13. Y es pues, el tamaño máximo de nuestro coágulo. Y finalmente tenemos la estabilidad o la lisis del coágulo, que se mide con los parámetros de ml, maximum lisis, es la reducción de la firmeza en porcentaje del tamaño máximo que ha conseguido. Y lo mismo, esto es al final del todo, tarda casi una hora en lisarse del todo un coágulo normal y también hay ciertos parámetros centinela, entre comillas, que es la LI30, LI60 y es la lisis a los 30 minutos, a los 60 y de nuevo se da en un porcentaje de reducción respecto al tamaño máximo que ha alcanzado el coágulo. Vale, visto esto, ¿por qué cuando hago un Rotem veo 4 gráficas y no veo una? Si esto está como muy claro, ¿no? En plan, se forma, se deshace, etc. Vale, la idea es que en una formación fisiológica del coágulo veríamos un solo gráfico, pero la gracia del Rotem es que tienes varias cubetas a las que añades varios reactantes para poder medir ciertos parámetros que tienen que ver con la coagulación, el fibrinógeno, la cascada de coagulación, las plaquetas, etc. Entonces, hay muchas combinaciones de cubetas que se pueden utilizar y muchos reactantes que se pueden poner para medir distintas cosas. Pero los estándares, y sobre todo los que tenemos en el hospital, son dos, que es la combinación de FIBTEM, EXTEM, INTEM y APTEM, que ahora veremos qué es qué hace cada uno, y la de FIBTEM, EXTEM, INTEM y EPTEM. Luego he dejado aquí una tabla de los otras familias de reactantes y posibles cubetas que podemos tener y luego comentaremos las más relevantes. Entonces, yendo uno a uno. Lo dicho, el Rotem es una fila de 5 cubetas, una control y las otras 4 con distintos reactantes. Las que están en todos son las que vamos a ver primero. EXTEM. El EXTEM es la cubeta que mide la activación de la formación del coágulo por la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Los reactantes son factor tisular y cloruro de calcio. INTEM
con ácido elágico, que es el que activa la vía intrínseca, y cloruro de calcio otra vez, es la cubeta que mide la activación de formación del coágulo por la vía intrínseca. Estas son bastante intuitivas. FIBTEM. Esta es la cubeta que aísla la función del fibrinógeno. Entonces, es igual que EXTEM, o sea, con el factor tisular y el cloruro de calcio. Mide la cascada de coagulación por la vía extrínseca, pero se le añade citocalasina D, que es un inhibidor plaquetario. Entonces, tenemos una formación de coágulo, entre comillas, sin plaquetas. ¿Qué pinta tiene eso? Pues la línea rosa, que como ya veis, nunca va a formar una firmeza de coágulo decente porque no hay plaquetas, no hay bola de plaquetas con fibrina, pero es la que nos permite ver la cantidad de fibrinógeno que hay en nuestra sangre y que puede formar ese coágulo. ¿Vale? Luego hay una tabla de parámetros normales y no hace falta sabérselos de memoria, que también es el mensaje de la sesión para ir los algoritmos, pero comentar para que suenen que una firmeza máxima de coágulo en el FIBTEM de menos de 9 sugiere déficit y más de 25 sugiere exceso, imposible estado procoagulante. ¿Vale? Vale, esas tres son las básicas, están en todos, y ahora las diferenciales de los que tenemos aquí. EPTEM es la cubeta con la que medimos la posible acción de la heparina. Es igual que un INTEM, pero tiene heparinasa, que lisa la heparina. Entonces, cuando hay EPTEM, lo que miramos es la comparación INTEM-EPTEM. Cuando en INTEM la línea de coagulación está muy alargada, de inicio le está costando al coágulo empezar a formar, y en EPTEM no, es que la heparina ha dejado de hacer el efecto que estaba haciendo en IPTEM y es la heparina el problema. APTEM, que es la otra cubeta diferencial, es similar pero con aprotenina y lo que mide es la hiperfibrinólisis. Esta es comparación con EXTEM, o sea, es igual que EXTEM pero con aprotenina. Y cuando en EXTEM, aquí por ejemplo se ve clarísimo, tienes una estabilidad regulera y el coágulo se lisa pronto, y en APTEM no, el problema es una hiperfibrinólisis y se puede ver con esta cubeta. Vale. Otros reactantes o cubetas interesantes no las tenemos aquí, pero está bien saber que, sobre todo, el ROTEM tiene ciertos reactivos con los que se puede medir la función plaquetaria, que los veremos mencionados en los algoritmos, que son el ADP-TEM y el TRAP-TEM. ¿Vale? Y luego hay otra cubeta interesante, quizá en un futuro, que es el ECATEM, que lo que mide es la influencia de los inhibidores directos de la trombina, los nuevos anticoagulantes tipo argotraban y dabigatran. Argatroban, perdón. Vale, entonces vamos a hacer un repaso de patrones así habituales y luego ya nos vamos a escenarios. Esto es un patrón de ROTEM normal. Esto hay que familiarizarse con ello a nivel visual porque eso, los números luego son para seguir el algoritmo, pero parte de la gracia del ROTEM es que visualmente tú puedes ver si hay claras alteraciones o no. Entonces, patrón estrictamente normal. Y he dejado aquí la tabla de los valores normales, aunque lo he dicho, la idea no es sabérselos de memoria, ¿vale? Si a pesar de tener este ROTEM, nuestro paciente sangra y tiene pinta de ser un sangrado coagulopático, o sea, difuso, así como microvascular y tal, hay que pensar en posibles escenarios que el ROTEM no es capaz de leer. Esto lo veremos mejor ahora en una parte de limitaciones del ROTEM, pero por mencionarlos y que vayan sonando, son el tratamiento antiagregante, anticoagulante y la enfermedad de von Willebrand. ¿Vale? Vale, venga. Otro patrón habitual, déficit de plaquetas o disfunción plaquetaria. Vamos a ir desglosándolo un poco, ¿vale? Lo primero que miramos son los CT, las líneas de inicio. Aquí, de nuevo, no vamos a poner los valores numéricos, pero como hemos visto en el anterior, aquí esto es un CT normal. Las líneas están más o menos normales. Entonces, el inicio es correcto y parece que los factores de coagulación van bien. El CFT, el capuchón rosa, está alargado, tanto en INTEM como en EXTEM como en APTEM. Esto nos habla de problemas en la propagación del coágulo. Le cuesta, o sea, hay cascada de coagulación, pero luego algo está fallando. El A10, que es la firmeza máxima, el tamaño de coágulo, también está bajo. Estos torpedos están como un poco aplanados. Entonces, esto puede ser problemas, las dos cosas, tanto en plaquetas como en su función, como en fibrinógeno. Entonces, nos vamos a mirar el FIBTEM. El A10 del FIBTEM, la anchura, es normal, así visualmente. Entonces, lo que falta no es fibrinógeno,
y por tanto, por eliminación, son plaquetas lo que falta. ¿Me seguís? Vale. Otro ejemplo. Déficit de fibrinógeno. Aquí empezamos más o menos igual. Miramos los CT. Aquí sí que están un poquito más alargados. Aquí es importante comentar que, aunque uno pensaría que esto es que los factores de coagulación están fallando, el alargamiento de CT con lo que más se relaciona es con un déficit de fibrinógeno. Y además, en casos de sangrado severo, lo que antes se baja en valores es el fibrinógeno, lo que antes se consume. Entonces, no hay que saltar tampoco a la conclusión CT largo, factores de coagulación, sino que tú puedes tener una cascada de coagulación normal, pero que no haya fibrinógeno y es que no pueda iniciar, digamos, la formación de coágulo. Entonces, ¿cómo se mira esto? Seguimos. Lo mismo que antes, el CFT, el capuchón, está alargado y la firmeza máxima está reducida. Nos preguntamos lo mismo que antes, ¿qué pasa? Pues debe de faltar o fibrinógeno o plaquetas o haber una disfunción plaquetaria. Nos vamos a mirar la anchura máxima del FIBTEM y aquí sí que está adelgazada. Por tanto, nos falta fibrinógeno. Luego iremos haciendo estos ejemplos en vivo con ejemplos de aquí, quiero decir, con el algoritmo, ¿vale? Esto es para tener una idea general de qué pinta tienen las imágenes de patrones clásicos. Otro patrón súper clásico y muy fácil de ver, el de la heparina, que hemos dicho que es un patrón normal a todos los niveles, salvo que INTEM, el CT está súper alargado y se corrige en EPTEM, heparina. Otro muy visual, la hiperfibrinólisis, que tiene la clásica forma que llaman de pez y que si hemos hecho un APTEM pasa un poco como con lo anterior, que EXTEM se normaliza. Otro patrón que quería comentar, va a ser raro que nos lo encontremos al hacer un ROTEM en un sangrante, pero está bien saber que esto existe y es en los estados de hipercoagulabilidad, en los que los CT están acortados, el tamaño máximo del coágulo está agrandado y la lisis está enlentecida. Y esto es una situación de mayor riesgo protrombótico. Vale. Acabando ya con la teoría de lo que es la trombolastometría o el ROTEM, un pequeño barrido de ventajas y limitaciones. Las ventajas, básicamente, que es muy rápido. Está a puerta de quirófano y te da información rápida y fiable para tomar decisiones terapéuticas en situaciones de urgencia, rapidez y alta mortalidad. Además, analiza el proceso de la coagulación completo, integrado, digamos. O sea, no son valores de laboratorio de cantidades de cosas, sino que es un proceso dinámico de formación de coágulo. Y en este sentido también mira fibrinólisis y función plaquetaria, si tienes la cubeta adecuada, que el laboratorio le va a ser muy difícil medir. Discierne también entre déficit de plaquetas y déficit de fibrinógeno en lo que es la formación del coágulo de una forma rápida. Y ya hemos visto por evidencia que lleva un menor uso de hemoderivados y tiene un coste similar a los análisis de coagulación en laboratorio. Esto es una vez ya has comprado el aparato. Luego, limitaciones. Precisa entrenamiento, por eso estamos aquí hoy, no es súper fácil de interpretar y usar. Luego, hace una lectura a 37 grados que, si nuestro paciente está hipotérmico, no es representativo de la situación in vivo en su organismo. Y si la muestra tarda más de 3 minutos en llegar al aparato, empieza a degradarse y los resultados no son del todo 100% fiables. Puerta de quirófano, rapidez en mandarla. Vale, limitaciones importantes. En el proceso de hemostasia que hemos visto antes, lo primero, la hemostasia primaria era el vasoespasmo y la interacción del endotelio con la sangre. Esto el ROTEM no lo mide porque la sangre ya está fuera del sistema vascular. Entonces, no valora contribución del endotelio, por tanto, enfermedad de von Willebrand. Y luego, los reactantes para eso, activar o desactivar ciertas funciones aún no están desarrollados como para poder diferenciar o mostrar resultados alterados en el uso de antiagregantes y ciertos anticoagulantes de nueva generación. Eso se está intentando desarrollar esas nuevas reactantes y cubetas, que es lo que decíamos con el ECATEM, que va a estar bien para los inhibidores directos de la trombina y los de función plaquetaria. Pero bueno, esto es importante por lo que decíamos antes, que si tú tienes un ROTEM normal pero el paciente sigue sangrando con pinta coagulopática, hay que tener en mente que hay ciertos casos en los que el ROTEM no va a dar un valor alterado aunque lo tenga, que son estos, von Willebrand, antiagregantes y anticoagulantes, ¿vale? Otra limitación, tiene un alto valor predictivo negativo pero un bajo valor predictivo positivo.
Y esto se traduce en que si yo hago un ROTEM, está alterado, pero mi paciente no sangra, mi ROTEM no predice que el paciente vaya a sangrar. Valor predictivo positivo bajo. Ahora, si mi paciente está sangrando, hago un ROTEM y me sale que cierto valor no está alterado, valor predictivo negativo alto, es que ese valor no está alterado. O sea, no predice, nos permite, una vez está sangrando, saber por qué está pasando eso. Luego, es una máquina que requiere recalibración frecuente y tiene ciertos artefactos, pero bueno, yo por lo que he podido leer no tienen un gran peso a nivel clínico. Son que cuando ya administras fibrinógeno oxógeno, la medición de FITEM baja un poco y mejora en presencia de anemia. Vale. ¿Por qué nos interesa usar algoritmos? Porque todo esto está muy bien, pero si de aquí a unos meses os tenéis que acordar de que si el MCF, la lisis y el no sé qué, bueno, no sé, yo confío en vuestra memoria, pero yo a lo mejor no me acuerdo. Entonces, los propios algoritmos, la idea es que estandarizan las actuaciones y además están comprobados estadísticamente. Tienen ciertos puntos de corte que además se ajustan y son distintos en distintos escenarios, ya veremos. Y permite eso, que entre profesionales en distintos centros y en cualquier momento las actuaciones estén estandarizadas, comprobadas y sean adecuadas. Además, sigue una línea de pensamiento, digamos, de a qué mirar en los valores del ROTEM que tiene un sentido fisiopatológico, como lo que hablábamos de que lo primero que se consume es el fibrinógeno, los factores y tal, o sea, te dice a qué mirar primero, qué reponer primero y qué evitar reponer. Porque la idea del ROTEM es eso, no es qué ponemos, sino es versus los ratios típicos de poner 1-1-1, 4-4-1, etcétera, es qué no ponemos, qué no hace falta poner. Vamos a ser ajustados y finos. Vale. Cosas importantes antes de coger el algoritmo y empezar a usarlo. Primera pregunta, lo que hemos dicho. Esto no es predictivo, no es si mi paciente va a sangrar, es por qué sangra mi paciente, que ya está sangrando. ¿Vale? Y luego, pregunta muy importante, ¿el sangrado es coagulopático? O sea, ¿es difuso, es microvascular y requiere transfusión? Si cualquiera de esas respuestas es no, o sea, si no tenemos en mente transfundir, no le está haciendo falta al paciente, o ese sangrado es claramente mecánico, en plan hay un vaso abierto, no vale la pena hacer un ROTEM. ¿Vale? Siguiente tema, no tratar números. Si no sangra, una vez más, esto es un poco repetitivo, pero tiene que quedar claro. Si no sangra, no hacer ROTEM, porque tener un valor alterado numérico no sirve de nada. Valor predictivo positivo, bajo. Y sobre tratar, aumenta el riesgo trombótico y los costes. Lo que hemos dicho, la idea de esto es a tratar cuando hace falta. Luego, el tema ventana terapéutica es un poco lo mismo. Valor predictivo negativo alto, o sea, se trata cuando se debe, en ese escala. Y luego, si el ROTEM es normal y hemos seguido todo esto, hay que valorar que el sangrado sea de causa quirúrgica o recordar las limitaciones que hemos comentado. Vale. Una pincelada de los hemoderivados disponibles y los contemplados en el algoritmo, ¿vale? Tenemos hematíes, concentrado de hematíes, clásica bolsa, más o menos una bolsa sube un punto de hemoglobina. Plasma, que tiene factor 8, factor 5, factor 2 y fibrinógeno. Y una transfusión de unos 10-20 mililitros kilo, que en un adulto de peso normal viene a ser una bolsa de plasma, aumentan un 20% los factores. Luego, bolsa de plaquetas aumenta unas 30-50.000 el valor de plaquetas. El crioprecipitado contiene factor 8, fibrinógeno, factor 13 y factor de von Willebrand. Y luego el fibrinógeno es concentrado, solo fibrinógeno, 1 gramo por vial. Y el concentrado protombínico, está en esta tabla de aquí abajo, contiene factor 2, 7, 9 y 10 en estas cantidades. Buenos días, hola. Vale. Hola, feliz año. Hola. Vamos a los escenarios concretos. Esto lo estructura un poco en que vamos a hablar de politraumatismo, hemorragia obstétrica y cirugía cardíaca. Y en todos vamos a ver primero un pelín de lo que es la fisiopatología del sangrado y epidemiología y tal, luego hablar del algoritmo en sí y de la evidencia disponible, ¿vale? Empezando por politraumatismo. Causa muy importante de sangrado y con una alta mortalidad. Sangrado severo se ha visto que es hasta del 25-50%. Aquí es muy importante tener en mente el concepto de la coagulopatía inducida por trauma. Esto es un síndrome multifactorial
en el que tiene que ver la activación simpático-adrenérgica, la inflamación, el glicocálix, la heparinización endógena, actividad reducida de factores e hiperfibrinólisis, ¿vale? ¿Por qué menciono todo esto? Porque es interesante por las distintas componentes de la coagulopatía el uso del Rotem para ver qué es lo que falla y cuándo falla, ¿vale? Pero es importante saber que es muy grave, que se presenta hasta en un cuarto de los pacientes politraumatizados que llegan al hospital y que aumenta la mortalidad 4 veces. Otra cosa importante de los politraumatizados es que es súper importante el factor tiempo. El tiempo medio de muerte de un gran traumatismo sangrante es de 3 horas y se ha visto en ciertos estudios, concretamente en uno que valoró 12 centros de referencia de trauma en Estados Unidos, que cada minuto de retraso en la atención y el inicio de las estrategias de reanimación llevan o pueden llevar a un aumento del 5% en la mortalidad. Entonces, lo que se plantea en estos casos es hacer una estrategia híbrida. Es, en cuanto llega el paciente sangrando, empezar una terapia empírica, sacar un test viscoelástico, un Rotem, y empezar a hacer una terapia dirigida en cuanto recibes los resultados. Vale, algoritmo. No sé si os han llegado las hojas a todos, creo que vale. Por hacer un barrido rápido, este va a ser el primero, luego el resto comentamos los cambios. Lo primero del algoritmo es ver la situación clínica, que es cómo de grave está sangrando y el sangrado es grave, que son los scores estos. Entonces, si la respuesta a eso es sí, empezamos poniendo un bolo de tranexámico. El tranexámico en casos de politraumatismo se ha visto que en las 3 horas siguientes al evento, digamos, disminuye la mortalidad, pero pasadas las primeras 3 horas puede llegar a aumentarla. Entonces, es importante en politraumatismos poner una dosis de tranexámico en esa ventana de las primeras 3 horas, ¿vale? Entonces, si nuestro paciente llega que tiene este sangrado o estas escalas de severidad además y no le han puesto en extrahospitalaria el tranexámico, ponemos el tranexámico, ¿vale? Y ya procedemos, o si ya se lo han puesto y te viene el 0 diciendo que está puesto, continuamos con el resto del algoritmo y empezamos a mirar valores de Rotem, ¿vale? El tranexámico es lo que se puede administrar sin mirar ningún número, esto se pone. Luego empezamos a mirar valores de Rotem. Esto los veremos luego desglosados concretamente, 35 minutos tal, en los ejemplos, ¿vale? Pero hacerse una idea de que aquí lo que estamos viendo es si hay una hiperfibrinólisis. En los siguientes 2 escalones vamos a ver la firmeza del coágulo y si lo que hay que añadir es fibrioplaquetas. Y en los siguientes, los factores de coagulación, la generación de trombina, ¿vale? Y si todo está correcto, el algoritmo nos lleva a un punto en el que vemos si continúa el sangrado y si la respuesta es sí, hemos descartado todo lo demás, el algoritmo nos indica revalorar en 10-15 minutos utilizando una nueva muestra de sangre, ¿vale? Notas. Siempre hay alguna nota, no podía ser tan fácil. Pero bueno, son 4 cosas. Lo primero, la situación clínica. Fijarse en la tríada de siempre, hipotermia, acidosis, hipocalcemia, que nuestro paciente esté en las condiciones correctas para empezar a reanimar y transfundir, ¿vale? Luego, el tema del tranexámico, lo que hemos dicho de las 3 siguientes horas, y esto añade que se puede dar en perfusión continua y que según el sitio y los protocolos y la disponibilidad se puede dar ácido epsilon aminocaproico en lugar de tranexámico. Yo aquí la verdad que es que no sé ni si lo tenemos, creo que aquí hay tranexámico, se usa tranexámico, pero bueno, saber que esto está contemplado en los algoritmos. Y luego como apunte que la primera parte del algoritmo, te pide mirar el A5 de Extem, el CT del FIBTEM y la LISIS. El CT de FIBTEM más de 600, no volverse locos con el número, esto lo que es una línea plana, no hay rosa en el FIBTEM, ¿vale? Si se ve eso, pum, tranexámico, si no está puesto. Vale, siguiente es una tabla para calcular la dosis que hay que poner de fibrinógeno según, si el algoritmo nos lleva a poner fibrinógeno, según el valor en milímetros del A5 del FIB y lo que queramos aumentar, porque lo pone en el algoritmo, hay un valor diana, ponemos cantidad de fibrinógeno y esto te guía un poco cuánto tienes que poner. Lo mismo un poco para la transfusión de plaquetas en cuanto a qué cantidad hay que poner y aquí eso te anima a que si está disponible el Rotem de función plaquetaria lo uses también. Luego, un apunte sobre el tema del concentrado protrombínico. Estos algoritmos recomiendan usar concentrado protrombínico antes que plasma.
Esto es porque se ha visto en ciertos estudios que el plasma lleva a mayor sobrecarga de ventrículo derecho, sobre todo sobrecarga circulatoria, y a mayores problemas o reacciones adversas a la transfusión. Pero depende un poco también de la forma de hacer del centro y de la disponibilidad de hemoderivados. Entonces aquí normalmente transfundimos plasma, pero que sepáis pues eso, que el algoritmo primero contempla el protrombínico, pero si no lo hay, se puede poner plasma o incluso factor 7 recombinante. En los distintos algoritmos pone los casos bastante concretos en los que se puede poner. Y luego un tema interesante es que al final de esto el algoritmo contempla la administración o bueno, las intervenciones simultáneas, que es si nuestro paciente llega con un sangrado severo, no vas a hacer el ROTEM y poner solo fibrinógeno. O sea, es un poco la idea de que según la situación no es una intervención cada vez, sino que en primer análisis y un sangrado severo se permiten hasta 3 intervenciones a la vez, o sea, hacer 3 pasos del algoritmo, digamos, o 3 transfusiones, ¿vale? En segundo análisis o sangrado moderado severo son 2 intervenciones y en segundo posterior o sangrado leve solo una intervención, ¿vale? Vale. Algo de evidencia. Bueno, no nos vamos a volver locos desgranando esto porque es largo, pero decir que este es la revisión sistemática más reciente y completa que he encontrado, que es de 2022 y es específicamente sobre resucitación hemostática en pacientes politraumatizados. Son una serie de ensayos clínicos aleatorizados y observacionales prospectivos y retrospectivos y todos miden un poco los resultados en transfusión de hemoderivados y en mortalidad y otros outcomes. He resaltado en negritas los que tienen resultados a favor del uso de ROTEM o viscoelásticos. Algunos miden TEG y otros miden ROTEM. Pero bueno, decir que en general eso, la mayoría, como veis, sí que tienen resultados a favor de menor uso de hemoderivados, menor mortalidad u otros outcomes, y que los que no tienen diferencias significativas. Un poco como lo que pasaba antes. Ninguno, desde luego, ve que usar el ROTEM sea peor en ningún sentido. Vale. Y acabar diciendo que las guías actuales europeas de manejo de sangrado severo y coagulopatía siguiendo politraumatizados, quinta edición 2019, contemplan esas recomendaciones que se lleven a cabo medidas para ayudar a la coagulación y se haga una transfusión o reanimación guiada o por valores de laboratorio o por viscoelásticos. O sea, esto ya está contemplado en nuestras guías. ¿Vale? Vale. Pasamos a hemorragia obstétrica. 4 cosas de epidemiología y fisiopatología también. Comentar que la hemorragia posparto leve, la de más de 500, afecta a un 13% de pacientes obstétricas y la masiva afecta a un 3%, que es una cifra nada desdeñable. Y de estas, el 23, casi un cuarto, presentan una coagulopatía de inicio. Luego, en un sangrado masivo, a la que continúa, acaba causando una coagulopatía de por sí. La hemorragia obstétrica representa la causa de entre un cuarto y un tercio de las muertes maternas anuales y comentar que los factores de riesgo de hemorragia obstétrica se solapan con bastante actualmente con el perfil de las madres actuales y la dirección en la que va el perfil de las madres actuales, que es mayor edad, mayor IMC, terapias de reproducción asistida, embarazos múltiples, macrosomía, partos por inducción y cesáreas previas. O sea que previsiblemente cada vez habrá más hemorragia obstétrica. El algoritmo se parece bastante al de trauma, salvo algunas diferencias. La primera es que el tranexámico aquí también se contempla en las 3 horas siguientes al parto, pero sí que se puede repetir la dosis. Aquí no se ha visto un aumento de mortalidad si repites tranexámico, sino que en las primeras 24 horas posparto, si está indicado, o sea, si sigue sangrando y presenta una hiperfibrinólisis, se puede repetir tranexámico. Pero bueno, importante que en las 3 horas siguientes al parto está indicado, de nuevo, sin valores de ROTEM, o sea, pum, tranexámico. Luego, igual, miramos la hiperfibrinólisis, la firmeza del coágulo, la generación de trombina, y aquí sí que hace una diferencia respecto a trauma y es que considera la hemofilia adquirida y también el efecto heparin-like o la heparinización endógena y contempla el posible uso de protamina aunque tú no hayas puesto heparina, o sea, por efecto endógeno. ¿Vale?
Y en las notas, similar. Aquí no hay grandes cambios respecto al trauma, salvo esto que decíamos de la protamina al final, ¿vale? Como evidencia, esto es una revisión sistemática de 2020, solo en casos de hemorragia, y aquí la evidencia que se ha visto un poco es que el FIBTEM, los valores de FIBTEM correlacionan como predicción de transfusión, que es en este caso sí que lo que decíamos de que no se puede usar nunca como predictor, aquí se ha visto que un poco sí, pero bueno, lo que han usado esta información es para cambiar el punto de corte del A5 de FIBTEM en estos casos. No es el mismo valor que en politraumatismo o cirugía cardíaca, ¿vale? Y han visto que no hay beneficio en transfundir fibri si el FIBTEM está por encima de estos valores. Entonces, bueno, no recomiendan el uso empírico del fibrinógeno, digamos. Y como en otras causas, el uso del ROTEM ha visto que lleva menores transfusiones, menores outcomes negativos, incluso menor mortalidad. ¿O no? ¿Dónde he visto la mortalidad? No, menor estancia hospitalaria, admisión en UCI, costes, reducción de sobrecarga, etcétera. Varios outcomes y transfusiones. Y pequeño resumen de esto, eso, que los puntos de corte de fibrinógeno aquí son distintos y que en la reposición el tranexámico sí que se puede repetir, aunque una dosis, o sea, más allá sí que comporta ciertos riesgos, que el fibrinógeno no vale la pena ponerlo si no está disminuido, o sea que no se pone empírico, y el complejo protrombínico y el factor 7 activado no son tratamientos de primera intención, pero sí que están contemplados en el algoritmo. Y una cosa a comentar sobre el 7 activado es que hasta ahora estaba fuera de indicación, pero en abril 2020 la Agencia Europea del Medicamento lo ha contemplado en ficha técnica como que se puede utilizar en estos casos, ¿vale? Y está contemplado en el algoritmo de nuevo como con unos parámetros concretos. Vale, último escenario, cirugía cardíaca. Peculiar porque tenemos una bomba de circulación extracorpórea, un montón de uso de heparina y un traslado nada más cerrar al paciente a otra unidad. Entonces hay que ser muy, bueno, y por eso se ha estudiado mucho más en estos casos, todo el rotemio más, pero muy cuidadosos con las transfusiones en este y los posibles sangrados en este escenario. Algoritmo. Diferencias. El tranexámico normalmente está ya incluido en el protocolo quirúrgico, pero aquí lo contempla como, además del protocolo local, si te encuentras una hiperfibrinólisis, puedes aumentar dosis de tranexámico. Y luego la protamina está al principio del todo, como es lógico con el uso de la CEC y la heparina. Por lo demás, similar, valora la firmeza del coágulo, la generación de trombina, el factor tal y mismo revaloración si todo correcto. Notas, tampoco hay grandes cambios. Sí que contempla en qué momento se debería llevar a cabo el ROTEM, que es en el desclampaje de la aorta en intervenciones de alto riesgo de sangrado, si ya crees que se va a poner a sangrar, o en caso de sangrado difuso tras la reversión de heparina, o sea, ya finalizado y desclampado, cuando se plantea la transfusión. ¿Vale? Y por lo demás, similar. En cuanto a evidencia, este es otro de los estudios que habíamos puesto al principio, es el metaanálisis del 2020. Son varios ensayos clínicos aleatorizados nada más y se vio eso, menores tasas de transfusión de hematíes y de plasma y menor sangrado postquirúrgico a las 12-24 horas y menor reintervención por todas las causas, sin diferencias en la transfusión de plaquetas. Vale, ejemplos. A ver, para esto voy a pedir que cojáis los papeles que tenéis y vayamos viendo valor por valor, ¿vale? En este primer caso, algoritmo de cardíaca. Esto es un paciente saliendo de bomba en el que ya se ha administrado la protamina para revertir la heparina y además se ha puesto una dosis extra de protamina. Las plaquetas, el análisis que se hace intrasec han salido de 120.000 y el paciente está sangrando. Entonces, cogemos el algoritmo y cogemos nuestros valores de ROTEM. Empezamos. Ya se ha revertido la heparina, lo que hemos visto, y se plantea la transfusión, ¿vale? Miramos, el A5 de Extem es menor de 35. Se está viendo mi puntero, ¿verdad? Vale. No, el CT de FIBTEM tampoco es mayor de 600 y la máxima lisis no hemos llegado a los 60 minutos, o sea que no la tenemos. Entonces, esta situación, no. Siguiente.
¿El ACT tras la revisión de protamina es mayor que el ACT basal? Entendemos que si ya han puesto una segunda dosis de prota, no va a ser el caso, aunque ahora mismo no tenemos esta información. Y luego, ¿el CT de INTEM es mayor que el CT de EPTEM? CT 1497, CT 1276. Un pelín, pero ¿es ese ratio mayor de 1,25? No, no repetimos prota. Siguiente. A5 de EXTEM menor de 30. No. Y A5 de FIPTEM, pues ya no miramos más. A5 de FIPTEM menor de 9, no. Aunque el FIPTEM está justo en 9, es un valor, el valor límite. ¿Vale? Siguiente. ¿A5 de EXTEM menor de 30? No. Siguiente. ¿CT de EXTEM mayor de 60? Sí, 139. ¿A5 de FIPTEM mayor o igual que 9? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos plasma. A este paciente se transpusieron 2 bolsas de plasma más 2 gramos de fibrinógeno por el valor límite del FIPTEM y cesó el sangrado. ¿Me seguís? Vale. Siguiente ejemplo. También cardíaca en bomba, por lo que INTEM está completamente aplanado. Está parinizado. Y plaquetas 104.000. Vale, empezamos. A5 de EXTEM menor de 35. Sí. ¿CT de FIPTEM mayor de 600? No. Pero en este primer caso hay que fijarse bien en las OS o IS. En este caso es cualquiera de los tres. A5 de EXTEM menor de 35 o CT de FIPTEM mayor de 600 o lisis elevada. Entonces, ¿A5 de EXTEM menor de 35? Sí. Tranexámico. Ahora bien, este paciente tiene alto riesgo de sangrado, pongamos, y está sangrando activamente, por lo que podemos realizar hasta 3 intervenciones, hemos dicho. Entonces vamos a seguir. ¿CT de INTEM mayor que CT de EPTEM 1,25? Sí, claramente sí. INTEM-EPTEM completamente revertido, sí. ¿Y A5 de EXTEM menor de 30 y A5 de FIPTEM menor de 9? Aquí tenemos un 8. Sí, también. Entonces vamos a hacer las 3 cosas a la vez. ¿Vale? Next. Otro de cardíaca. Asumimos que los primeros pasos están contemplados. Vamos a ver los valores. A5 de EXTEM menor de 35. Clavado. 35. No. CT de FIPTEM mayor de 600. No. Lisis. No la tenemos. No tranexámico. Siguiente. CT INTEM ratio CT EPTEM más de 1,25. No. Siguiente. A5 de EXTEM menor de 30. No. Aunque A5 de FIPTEM menor de 9, sí, pero aquí es importante que es el I. A5 de EXTEM no es menor de 30, o sea que no. Siguiente, A5 de EXTEM menor de 30, no. Por tanto, ya no miramos más. Siguiente, CT de EXTEM mayor de 80, sí, pero A5 de FIPTEM mayor de 9, no. Siguiente, CT de INTEM y CT de EPTEM, los dos mayores de 280, no. ¿Qué pasa aquí? ¿Continúa nuestro paciente sangrando? Sí, pues revaloramos. ¿Vale? Otro, cardíaca también. Este paciente ya estaba sangrando y ya lleva repuesto calcio, protamina, fibrinógeno, plasma y plaquetas. ¿Vale? Cogemos el algoritmo. A5 de EXTEM menor de 35, no. CT de INTEM por CT de EPTEM mayor de 1,25. ¿Qué tenemos? 287 y 284. No. A5 de EXTEM menor de 30. No. ¿A5 de EXTEM menor de 30? No. ¿CT de EXTEM mayor de 80? Sí, 99. ¿Y A5 de FIPTEM mayor de 9? Sí. Entonces, en este paciente en el que ya hemos transfundido plaquetas, plasma, etcétera, por todo el volumen que lleva, se plantea Protonplex. ¿Vale? Venga, trauma, cambiamos de algoritmo. Aquí veréis que en vez de EPTEM tenemos APTEM, que es lo suyo. EPTEM es más para la situación de cardíaca y APTEM más para la hiperfibrinólisis que se presentaría en obstétrica y en trauma. ¿Vale? Venga, entonces, llegada a urgencias, aquí la verdad es que vamos a suponer que ya le han administrado el tranexámico, ¿vale? Entonces, empezamos, tranexámico está administrado, nos vamos aquí.
¿A5 de extem menor de 35? Sí, 15. Pero ya está administrado, ¿vale? Vamos a darle a que haga su efecto. Siguiente. ¿A5 de extem menor de 35? Sí. ¿Y A5 de fiptem menor de 9? Sí, 2. Tenemos un fiptem que es NAI menos. Fibrinógeno. Y aquí nos iríamos a ver las tablas en notas para ver si tenemos un A5 de fibrinógeno de 2 milímetros y la diana es de 12, ¿cuánto fibrinógeno tenemos que poner? ¿Vale? Otro ejemplo de trauma. Lo mismo, asumimos que el tranexámico ya está administrado, ¿vale? ¿A5 de extem menor de 35? Sí, 22. Ya lo hemos puesto. Siguiente, ¿A5 de extem menor de 35? Sí. ¿A5 de fiptem menor de 9? No, A5 de 10. Siguiente, ¿A5 de extem menor de 35? Sí. ¿A5 de fiptem mayor o igual de 9? Sí, 10. ¿Disfunción plaquetaria? No podemos medirlo con nuestras cubetas. Sí, plaquetas. Fin de los ejemplos. Y la verdad no sé qué hora es. Vale, pues ya está. Conclusiones. La idea de implementar el ROTEM es mejorar en el Patient Blood Management y poder disminuir el uso de hemoderivados y hacer un tratamiento más ajustado. La evidencia está a favor, los algoritmos son fáciles de usar y la idea es ponerlos en quirófano, en el 1 el de trauma, en paritorio el de obstétrica y en cardíaca el de cardíaca. Y que el día de mañana quizás sería interesante revisitar los protocolos actuales para incluir estas tecnologías. Hago bibliografía y no sé si alguien tiene alguna pregunta.